Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos aquí. Espero que estén teniendo un día radiante, lleno de alegría y por supuesto, de ese entusiasmo que nos impulsa a explorar los temas más jugosos y candentes del mundo del espectáculo. Hoy, como siempre, les traigo un tema que sé que los mantendrá al borde del asiento, un tema que ha encendido las redes sociales, ha generado debates acalorados y, por supuesto, involucra a dos de los nombres más resonantes del panorama turco actual, Demet Özdemir y Can Yaman. Como ya habrán intuido por el título, vamos a sumergirnos en el torbellino de rumores que surgió a raíz de una imagen que circuló, una imagen que sin duda, nos dejó a todos boquiabiertos. Si hablamos de Demet Özdemir, de su supuesta sesión de fotos topless al sol y por supuesto, la reacción, la supuesta reacción, de Can Yaman. ¿Cómo reaccionó? ¿Qué implicaciones tuvo? ¿Es todo lo que parece, o hay más en esta historia de lo que se ve a simple vista? Prepárense para un análisis profundo, para desentrañar el misterio y para sumergirnos en el fascinante mundo del chisme, del drama y de las noticias del corazón turco más explosivas. Antes de que nos adentremos en este laberinto de especulaciones, me gustaría recordarles algo fundamental. Si son nuevos por aquí, o si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis futuros vídeos. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba contenido nuevo. Es la mejor manera de estar al día con todas las novedades y los chismecitos que les traigo. Y ahora sí, comencemos este emocionante viaje. Para aquellos que aún no estén familiarizados con el fenómeno, permítanme presentarles a los protagonistas de esta apasionante historia. Demet Özdemir, una de las actrices turcas más queridas, admiradas y exitosas del momento. Su talento que despliega con una naturalidad asombrosa, su belleza, que cautiva a todos, y su carisma, que la convierte en un imán, la han catapultado a la cima de la popularidad. Su presencia en la pantalla es garantía de éxito, y cada proyecto en el que participa genera una expectación masiva. Y por supuesto, no podemos olvidarnos de Can Yaman. Con su físico que roza la perfección, su personalidad arrolladora, su encanto que lo vuelve irresistible y el éxito rotundo que ha cosechado en series como Erkenci, se ha ganado el corazón de millones de fans en todo el mundo. Su presencia es sinónimo de pasión, de intensidad y de una conexión especial con el público que lo sigue fielmente. La química entre Demet y Can, la chispa innegable que irradiaban en la pantalla, fue, y sigue siendo, tema de conversación y de fascinación para muchos. La serie Erkenci los unió profesionalmente y su éxito conjunto alimentó los rumores y las especulaciones sobre una posible relación amorosa en la vida real. Si bien nunca se confirmó nada oficialmente, la prensa y los fans no dejaron de hablar del tema, analizando cada gesto, cada mirada, cada encuentro en busca de señales que confirmaran sus sospechas. Y es en este contexto, con la expectación y el interés del público en su punto más álgido, que la noticia de la supuesta sesión de fotos de Demet Özdemir conmovió las redes sociales. Las imágenes que comenzaron a circular como pólvora mostraban a Demet, aparentemente disfrutando de un día soleado, con la parte superior de su cuerpo al descubierto. La imagen, como era de esperar, generó una ola de reacciones encontradas y una cascada de comentarios en las diferentes plataformas digitales. Algunos criticaron la imagen, cuestionando la decisión de Demet de exponer su cuerpo de esa manera. Otros la defendieron, argumentando que tenía derecho a hacer lo que considerara oportuno con su imagen y su cuerpo. Y por supuesto, la pregunta que rondaba en la mente de todos era, ¿qué pensará Can Yaman al respecto? ¿Cómo reaccionaría el galán turco ante esta situación? Es crucial, antes de seguir adelante, detenernos en un aspecto fundamental, la privacidad. En un mundo cada vez más digitalizado y conectado, la privacidad de las personas es un derecho fundamental que debe ser respetado. Las fotos filtradas, las noticias sensacionalistas y la invasión de la vida privada, a menudo, van en contra de este derecho sin importar la popularidad o la fama de la persona en cuestión. Es importante ser conscientes de que detrás de cada celebridad, hay un ser humano con sentimientos, emociones y el derecho a proteger su intimidad. Dicho esto y entendiendo que el morbo y la curiosidad son parte inherente al mundo del espectáculo, hablemos de lo que se rumoreó, de lo que se dijo en los medios, de lo que se susurró en los corrillos de Internet. La reacción de Can Yaman, según los medios y los chismosos de la red, fue impactante, por decirlo de alguna manera. Se dijo, y aquí es donde debemos ser cautelosos y poner las cosas en perspectiva, se dijo que Can se habría molestado mucho.
Que no le habría gustado la exposición de Demet, que le habría enviado mensajes para expresar su descontento y que la situación habría generado tensión entre ambos. El drama estaba servido. Las especulaciones y los análisis se multiplicaron, alimentando el fuego de la controversia. Por supuesto, todo esto se basó en rumores, en especulaciones, en interpretaciones más o menos acertadas de la situación. No hubo una declaración oficial de Can Yaman, ni tampoco de Demet. Ninguno de los dos confirmó ni desmintió las informaciones que circulaban. Sin embargo, la tormenta mediática se desató. Las redes sociales se inundaron de comentarios, de análisis, de juicios. Los fans, como siempre, tomaron bandos defendiendo a su ídolo y atacando a quien, según ellos, representaba una amenaza. Algunos defendían a Demet, argumentando que era una mujer libre y que tenía derecho a tomar sus propias decisiones. Otros defendían a Can, mostrando su apoyo incondicional y cuestionando las intenciones de Demet. Otros simplemente disfrutaban del espectáculo, alimentando la polémica y sacando provecho del revuelo generado. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Realmente Can Yaman reaccionó de forma negativa? ¿Hay algo de verdad en estas afirmaciones? Bueno, la realidad es que es muy difícil, si no imposible, saberlo con certeza. La información que circula en Internet y en los medios de comunicación muchas veces está manipulada, exagerada o incluso inventada. Los medios en ocasiones buscan el sensacionalismo y el impacto, lo que puede distorsionar la verdad y generar interpretaciones erróneas. Lo más probable es que, como cualquier ser humano con sentimientos, Can Yaman haya tenido una reacción ante las imágenes. Quizás se sorprendió, tal vez no le agradó la situación, pero de ahí a sacar conclusiones definitivas sobre su estado de ánimo, sobre sus sentimientos o sobre su relación con Demet, hay un trecho muy largo. Las relaciones entre las personas, especialmente las que involucran a figuras públicas, son complejas y multifacéticas. Es imposible pretender entenderlas a través de rumores y especulaciones. Además, es importante recordar que tanto Demet como Can son adultos, son profesionales, y tienen derecho a tomar sus propias decisiones, a vivir sus vidas como mejor les parezca, y a gestionar su imagen pública como lo consideren oportuno. Demet, como cualquier persona, es libre de hacer lo que considere oportuno con su imagen, con su cuerpo y con su carrera. Y Can, por supuesto, tiene derecho a tener sus propias opiniones, a vivir su vida privada como mejor le parezca, y a no ser objeto de juicios y críticas constantes por parte del público. En todo este asunto y en todos los similares que se presentan en el mundo del espectáculo, hay algunas lecciones importantes que podemos extraer. La primera, y quizás la más importante, es que debemos ser críticos con la información que consumimos. No podemos creer todo lo que vemos en Internet o en los medios. Es fundamental contrastar la información, buscar fuentes confiables, analizar las noticias desde diferentes perspectivas y no dejarnos llevar por el morbo, por la especulación, o por la necesidad de formar parte de un drama. La segunda lección es que debemos respetar la privacidad de las personas, especialmente de aquellas que por su trabajo se encuentran expuestas al ojo público. No tenemos derecho a juzgar ni a criticar las decisiones de los demás, especialmente cuando se trata de su vida personal, de su cuerpo o de sus emociones. Cada uno es dueño de su cuerpo, de su imagen y de sus emociones, y es importante respetar esa individualidad. La tercera, y no menos importante, es que debemos ser conscientes del impacto que tienen nuestras palabras y nuestras acciones en las redes sociales. Un comentario malintencionado, una crítica destructiva, una difamación, pueden tener consecuencias graves para la persona que lo recibe. Las redes sociales son un arma de doble filo, y debemos utilizarlas con responsabilidad y respeto. En resumen, la historia de Demet Özdemir y Can Yaman, y la supuesta reacción al topless al sol, es una muestra de cómo el mundo del espectáculo puede ser un campo de batalla de rumores, especulaciones y sensacionalismo. Es una historia que nos invita a reflexionar sobre la privacidad, el respeto, la libertad, la responsabilidad y la necesidad de mantener una postura crítica ante la información que consumimos. Es una historia que nos recuerda que detrás de cada celebridad hay una persona con sentimientos, emociones y el derecho a ser respetada. Es esencial recordar que, más allá de los rumores y las especulaciones, Demet Özdemir y Can Yaman son dos talentosos actores que han logrado conquistar el corazón de millones de personas con su trabajo. Debemos valorar su talento, su dedicación y su contribución al mundo del entretenimiento, sin caer en la trampa del sensacionalismo y sin olvidar la importancia de la privacidad y el respeto.
Y bueno, eso es todo por hoy, chicos y chicas. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya resultado interesante. ¿Qué opinan ustedes sobre este tema? ¿Creen que Can Yaman reaccionó de la manera en que se dice? ¿Creen que todo esto es solo un invento, una estrategia de marketing, o una simple malinterpretación? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Muchas gracias por ver el vídeo. No olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos, y no olviden que la próxima semana les traeré otro tema explosivo que seguro les encantará. Nos vemos en el próximo. Adiós.